Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre las identidades de ángulos compuestos. Primera identidad nos dice que es el seno de la suma de dos ángulos y la diferencia de dos ángulos. Profesor, a ver, ¿qué pasa si tenemos el seno de la suma de alfa más teta? Esto va a ser igual al seno del primer ángulo multiplicado, en este caso el primer ángulo es alfa, multiplicado por ¿quién? Por el coseno del segundo ángulo, en este caso teta, más ¿quién? El seno del segundo ángulo multiplicado por el coseno del primer ángulo. ¿Está bien? Profesor, si es una diferencia, es similar, sería el seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo menos el seno del segundo ángulo multiplicado por el coseno del primer ángulo. Si es más, aquí es más. Si es menos, aquí es menos. Pasemos a la segunda identidad, que es el coseno de la suma de dos ángulos y la diferencia de dos ángulos. ¿Cómo sería? Sería coseno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo. Si es más, acá sería menos. El seno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo ángulo. Profesor, en la diferencia similar sería el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Si aquí es menos, aquí es más. El seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Tercera identidad es la tangente de la suma de dos ángulos y la diferencia de dos ángulos. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la tangente de alfa más la tangente de teta, o sea, la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo, sobre 1 menos la tangente del primer ángulo multiplicado por la tangente del segundo ángulo. La tangente de alfa menos teta, o sea, la diferencia de dos ángulos, va a ser igual a la tangente del primer ángulo menos la tangente del segundo ángulo sobre 1, si acá es menos, acá es más, la tangente del primer ángulo multiplicado por la tangente del segundo ángulo. Y estas serían las tres identidades para un ángulo compuesto.